Déjala, fíjate. Ojalá que no te vea. Bien, esta es nuestra clase de hoy día, es la que vamos a empezar, ¿sí? Y trata sobre la fisiología digestiva en el estómago policavidal. Vamos a hablar de lo que debería ser rumiante, ¿sí? Aquí ustedes van a conocer las funciones de los distintos compartimentos. Ustedes ya saben que son 4, ¿sí? De hecho ya hemos hablado sobre ellos un poco. Y van a comprender cómo es que funciona ese ecosistema ruminal. Está formado por microorganismos. Entonces aquí vamos a encontrar una fermentación llevada a cabo por dichos microorganismos, ¿no? A diferencia de lo que vemos, por ejemplo, en el estómago de los policavidales, que vimos hace un momento, ¿no? Antes del receso. Y este es el contenido, ¿no? Entonces vamos a ver que estos compartimentos van a ir desarrollándose a lo largo de la vida del rumiante hasta que llega a la edad adulta. Vean aquí, por ejemplo, que en la primera semana, ¿sí? La primera semana de ese fundamento, el que tiene la mayor capacidad, el compartimento que tiene la mayor capacidad es el abomazo, ¿sí? Y vean, el rumen es pequeño, ¿no? El retículo también, el ovario también, pero el abomazo es el que tiene el mayor porcentaje. Ahora me pregunto por qué. La leche. Ya. Y pregunto, ¿esa leche que está tomando ese ternerito pasa por el rumen, por el retículo, por el ovario y luego el abomazo? No tiene paso directo. No. ¿Cómo? Hay un canal que es exclusivo que tiene un canal. ¿Cómo se llama? Para anatomía. Va directo al abomazo, pero ¿cómo se llama? Es la gotera esofágica. ¿Sí? La gotera esofágica. ¿Sí? Que hace que pase directo del esófago hacia el abomazo, mientras que está siendo amamantado. Ahora, a medida que va creciendo ese ternerito, y aquí nos habla de los 3, 4 meses, depende del manejo que se le dé. Me imagino que ustedes van a llevar un curso de manejo en grandes especies, o ya llevaron, o lo van a ver en algún curso, tal vez en nutrición, no lo sé, o en rumiantes, tampoco lo sé, pero en alguno lo van a ver. Y ustedes van a ver de que a medida que va avanzando la edad del ternero, ustedes van a ir introduciendo alimentos sólidos, porque necesita haber una transición, ¿sí? Porque ten en cuenta que estos animales no van a amamantar por siempre, sino va a llegar un momento en que dejan de ser. Entonces, de acuerdo al manejo que ustedes tengan, si es un, no sé, ganado de leche o si es un ganado de carne, va a ser diferente en qué momento se realiza el destete. Y lo ideal es hacer una transición de la leche hacia los alimentos sólidos. Es lo ideal, ¿sí? Entonces, a medida que va aumentando en edad, también va a ir aumentando el tamaño del rumen. Y vean aquí, ¿no? Ya cuando es un adulto, el rumen es el que ocupa o el que tiene la mayor capacidad, ¿sí? Respecto al abomazo, que queda prácticamente en último lugar en cuanto a capacidad, muy pequeñito, ¿sí? Entonces, es muy importante esa transición alimenticia, porque eso va a permitir que pueda haber un desarrollo del rumen, ¿sí? De las paredes del rumen. Por ejemplo, bueno, no se ve aquí, pero aquí tenemos un ternero a las 6 semanas de edad que está siendo alimentado solamente con leche. Si solamente está siendo alimentado con leche hasta las 6 semanas de edad, entonces va a tener poco desarrollo de las paredes ruminales, ¿sí? Porque, no sé si ustedes recuerdan un poco por anatomía cómo es el rumen, ¿no? Que tiene unas papilas, ¿no? Bien desarrolladas. Y si solamente hasta las 6 semanas de edad está ingiriendo leche, entonces posiblemente va a tener un desarrollo de estas paredes mucho más lento. Va a ser mucho más lenta esa transición. Ahora,
la leche, más concentrados también, y vean cómo se van a encontrar las paredes del rumen. Normalmente ya están hipertrofiadas, ¿sí? Ya tienen un desarrollo muy fuerte, incluso puede generar parakeratosis, ¿sí? Lo cual también puede ser complicado cuando el animal sea adulto a la hora de que pueda generar una buena fisiología. Y por último tenemos otro caso de otro ternero a las 6 semanas de edad, en el cual se le da leche más heno, en donde vamos a tener una transición más rápida y vamos a tener un buen desarrollo de las paredes ruminales. Este sería el ideal. ¿Por qué? Porque el heno le va a aportar fibra, ¿sí? Le aporta fibra que hace que también tenga un buen desarrollo de estos microorganismos, que estas paredes sean mucho más óptimas a la hora, por ejemplo, de absorber ácidos grasos volátiles, que ustedes ya saben que son las fuentes de energía para los rumiantes, ¿sí? Ahora, ¿pueden darle leche más heno, más granos? Sí. ¿Pueden darle leche más heno, más concentrados? También, porque la fibra igual le va a ayudar. Pero si solamente tenemos granos y concentrados, sí vamos a tener una parakeratosis, lo cual sería patológico. Sí, ya te puede traer muchos problemas, ¿sí? Entonces, tener en cuenta ello. Ahora, sabemos que a nivel del rumen es una cámara fermentativa llena de microorganismos. Encontramos bacterias, encontramos hongos, encontramos protozoos. Ahora, ¿cómo es que se desarrollan estos microorganismos? Siento que, como hemos visto en la anterior diapositiva y hemos estado hablando, el contenido de la leche al principio va desde el esófago hasta el aguamazo. Entonces, ¿cómo es que se coloniza? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se llena de microorganismos a nivel del rumen? Hay algunas teorías, ¿sí?, que dicen de que la colonización empieza desde el mismo aguamazo, ¿sí?, que escapa, digamos, un poco de alimento, un poco de leche, pasa en el rumen, sobre todo lo que vendría a ser E. coli y otra bacteria que no me acuerdo el nombre, y son las que primariamente van a empezar a colonizar, ¿sí? Pero también hay otras teorías que dicen de que no solamente es este tema del tipo leche que va del aguamazo hacia el rumen en algún momento, no, sino que también tengan en cuenta de que los terneros a veces son muy juguetones, están lamiendo las vallas, ¿no?, las cercas, se están lamiendo entre ellos mismos, entonces eso también contribuye a que favorezca la colonización de estos microorganismos a nivel del rumen, ¿sí? Entonces, tener en cuenta ello, ¿no?, que es importante. Y aquí tenemos los compartimentos del estómago del bovino, que ya hemos hablado un poco en alguna clase de digestión que hemos visto. Rumen, ¿no?, presenta esas papilas, ¿no?, estas están bien desarrolladas, ahí no hay parakeratosis, porque esto ya estamos hablando en adultos. Tenemos el retículo que forma estas celdillas que ustedes me dijeron en panal en anatomía. Entonces, normalmente aquí es donde quedan atrapados esos cuerpos extraños, ¿no?, que sabemos que pueden traer complicaciones. Sí. Luego tenemos el omaso. En el caso del omaso tiene unas papilas que contribuyen a que se pueda dar una absorción de agua importante, ¿no?, a este nivel. También de algunos electrolitos, pero principalmente de agua. Y luego, a nivel del aguamazo, tenemos estas pequeñas rugosidades, como las rugadas que hemos visto en los monocavitarios. Y esto se debe básicamente a que el aguamazo, que seguramente lo han leído, se los han dicho, muchas veces me dicen que es el estómago verdadero, ¿no?, el estómago glandular, porque tiene la misma función que el estómago inmunocavitario, ¿no? Tiene la rugadas, libera ácido clorhídrico, libera toxina, sí. El aguamazo es igual que el estómago inmunocavitario. Sí, es correcto. Pero ustedes dirán, ¿para qué tiene el aguamazo si se supone que en el rumen es donde realiza todo el proceso digestivo? Y efectivamente sí, un 90% va a ocurrir a nivel del rumen, pero hay otro contenido alimenticio que no va a ser afectado por esos microorganismos y va a pasar hasta el aguamazo, donde
lubricando. Es decir, que dentro de estas cavidades, ¿sí?, de estos compartimentos, se van a ir dando como fases. ¿Sí? Se van a ir dando como fases, como tenemos aquí. Y en la parte dorsal, ¿sí?, en la parte dorsal, donde tenemos el saco dorsal, se va a dar lo que se conoce como la fase gaseosa. ¿Sí? La fase gaseosa donde, como su nombre indica, se va a acumular gas. ¿Qué gas? El gas que producen los microorganismos. Los microorganismos originales producen metano y dióxido de carbono principalmente. ¿Sí? Y estos se van a acumular en la parte dorsal, ¿no?, que vendría a ser la fase gaseosa. A continuación, ¿sí?, debajo de esta, vamos a tener lo que vendría a ser la fase sólida. ¿Sí? La fase sólida, en la cual se van a encontrar, por ejemplo, los forrajes, se van a encontrar elementos más groseros, ¿no?, de mayor tamaño, a ese nivel, y se van a encontrar como que en flotación, como que están flotando. Seguida de la fase sólida vamos a tener una fase intermedia que se conoce como la zona fangosa o lodosa, porque simula el fango, ¿no?, el lodo, que es una transición entre sólido y líquido. Y por último, ya en la parte más central, y es la que ocupa mayor espacio, tenemos la zona líquida, que como su nombre lo indica, todo es líquido prácticamente. ¿Sí? Entonces, es importante que se dé esta clasificación. ¿Por qué? Porque en el caso de los rumiantes, al producir gas en gran cantidad, ellos necesitan eliminar. Entonces necesitan realizar el eructo. ¿Cómo facilita el eructo? Que este gas comience a estimular receptores, ¿sí?, receptores que se encuentran muy cerca de lo que vendría a ser el cardio, para permitir que se abra ese esfínter esofágico inferior y pueda salir, ¿no?, pueda escapar el gas. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia que se ubica en la parte superior. Si este gas no se está eliminando y está un poco desordenado y comienza a generar espuma, entonces, ya sabemos, si no hay ese escape de gas, vamos a tener un paciente posiblemente con hiperemia. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, la ruminación o rumiación es un proceso fisiológico y necesario para ese tipo de animales para favorecer el proceso digestivo. ¿Qué ocurre en este caso? Normalmente este proceso de la rumia se va a dar en un tiempo de 8 horas al día, ¿no?, entre 8 a 11 horas al día, un promedio de 8. Y va a iniciarse entre media hora a una hora post ingesta del alimento. Es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué se busca con este proceso de rumiación? Que el alimento pueda ser mucho más finamente molido. ¿Para qué? Para que los microorganismos puedan seguir generando procesos digestivos. ¿Para qué? Para obtener ácidos grasos volátiles, que son la fuente de energía para los rumiantes, para ese tipo de animales. ¿Sí? Ahora, esto se va a dar, digamos, gracias a movimientos a nivel de los maxilares, ¿sí?, que es el famoso que está masticando chicles, ¿no?, en ese proceso de rumiación, que se conocen como movimientos de diducción. Movimientos de diducción son movimientos de lateralidad del maxilar inferior sobre el maxilar superior. ¿Sí? Son movimientos de diducción. Ahora, ¿cómo es que se da este proceso? Y vamos a ver que se presentan en fases. Aquí le tenemos en 4 fases, pero la mayoría de autores, ¿sí?, la mayoría de autores hablan de 3 fases. La primera fase es la fase de regurgitación. La segunda fase es la fase de remasticación
y reinsalivación, y tercera es la fase de redeglución. ¿Sí? Entonces, tiene que haber una regurgitación, quiere decir que el contenido que se encuentra a nivel del rumen y del retículo debe de llegar hasta la cavidad oral, ¿no? Y para eso necesitamos de que, vean aquí, que hay una contracción trifásica. Vamos a ver en un momento la motilidad a nivel del retículo. El retículo tiene dos tipos de movimientos con contracciones bifásicas y trifásicas. Y las trifásicas son necesarias para que se pueda dar este proceso de la rumia, es decir, que puede empezar mediante la regurgitación. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre es que el contenido va a estimular. ¿Va a estimular qué cosa? Va a estimular a esa porción del cardias. ¿Para qué? Para que el esfínter esofágico inferior pueda abrirse y de esta manera el contenido pueda pasar hacia el esófago. Y pasa al esófago mediante movimientos antiperistálticos. ¿Sí? Es decir, de atrás hacia abajo, hacia adelante y arriba. ¿Sí? Porque recuerden que tenemos a nivel del esófago movimientos peristálticos primarios y secundarios, pero también tenemos los antiperistálticos, que son los que van a permitir que se pueda dar este proceso de regurgitación. ¿Sí? Sí. Redeglución. Ahora, ven aquí lo que dice, una presión negativa de la zona torácica. Sabemos que hay una presión negativa a nivel del esófago porque está pasando a través de la cavidad torácica, hay una presión intratorácica negativa, pero ¿qué pasa? Esa presión comienza a aumentar, ¿sí? Entre 25, 40, hay algunos autores que incluso hablan de 50 milímetros de mercurio. Entonces, de esa manera permite que el bolo pueda llegar hacia la boca, hacia la cavidad oral, porque se está dilatando, se está relajando, ¿sí? Ahora, lógicamente ya cuando hablamos de, por ejemplo, dolor, fiebre, estrés, inhibe la rumia, lo cual es perjudicial para el animal, lo vamos a ver en un momento. Ahora, una vez que ha sido regurgitado el alimento, tiene que haber una remasticación y reinsalivación, o resalivación, como está aquí. Quiere decir que el animal va a realizar esos movimientos de dilución, ¿sí? Movimientos de lateralidad de maxilares, lo cual va a permitir que mediante la remasticación obtengamos partículas mucho más pequeñas y que se mezclen con la saliva. ¿Sí? Saliva que ya sabemos que es muy importante para el caso de los rumiantes, porque es bastante alcalina. Y luego se le da la redeglución, es decir, que nuevamente ese bolo va a ser redeglutido, es decir, va a volver hacia el rumen. Y ojo, que ese bolo que está siendo redeglutido se conoce como bolo, es una M, merícico, ¿sí? Se conoce como bolo merícico, es el bolo redeglutido. ¿Por qué se redeglute? Porque los microorganismos tienen que seguir generando digestión, tienen que seguir generando esa fermentación. Merícico, ¿no? Merícico, ¿sí? Entonces, tiene que haber unas 8 horas sería lo ideal. Entonces, gracias a la presión negativa donde el bolo regresa. No, la presión negativa la vas a encontrar siempre en esos cuerpos. Solamente que para que haya esa regurgitación necesitas que se relaje. Para que se relaje, la presión tiene que aumentar. A ver, la semana pasada hablamos de deglución. ¿Estuviste en la clase? Durmiendo, me acuerdo, pero sí me acuerdo. Hay una presión a nivel del cuerpo, ¿sí? Tienes el esófago, donde tienes el esfínter esofágico superior, el cuerpo del esófago y el esfínter esofágico inferior, ¿sí? Entonces, normalmente el esfínter esofágico superior y el inferior tienen una presión elevada, ¿sí? Aumenta la presión. Por lo tanto, permanecen cerrados.
pero en la parte del cuerpo tienen una presión negativa. Tienen una presión negativa porque tengan en cuenta que está pasando a través de la cavidad torácica, donde hay una presión intratorácica negativa que le hemos visto en el respiratorio. ¿Sí? Entonces, para que pueda haber paso del bolo alimenticio, sea hacia el estómago, bueno, en este caso hacia el rumen, o de regreso hacia la cavidad oral, entonces esta presión tiene que aumentar. Tiene que aumentar para permitir que se pueda generar esa motilidad, ¿sí? Ya sea peristaltismo o antiperistaltismo, dependiendo del caso. ¿Sí? A eso me refiero. Esto ya les digo que es bien importante. ¿Sí? Vamos a ver dos esquemas, este de aquí y aquí el siguiente. Tenemos dos esquemas. ¿Qué ocurre en este caso? Entonces, lo que nos muestran estos esquemas es la influencia del tipo de alimento sobre el proceso de la rumia. Eso es lo que nos explica. En el primer caso tenemos un rumiante, ¿no? Una vaca que está ingiriendo pasto, ¿sí? Está ingiriendo forraje. Y en el segundo nos muestra que está ingiriendo lo que vendrían a ser concentrados, finamente picados. Ahora, mejor proceso de rumia vamos a tener cuando el alimento es forraje, ¿sí? Cuando estamos hablando de forraje. ¿Por qué? Y aquí vamos a ver este ejemplo. Al ingerir forrajes, al ingerir pastos, la ingesta de alimento va a ser más lenta. No sé si ustedes van a tener un curso de pasturas, no sé dónde lo van a ver, pero por ejemplo hay pastos que llegan hasta los 5 metros de alto, que se conocen como, por ejemplo, pasto elefante, pasto camerún, tienen esos nombres, ¿no? Ya seguramente ustedes lo van a ir aprendiendo. Y son, o sea, tienen 5 metros, ¿no? Tienen entre 2 a 5 metros, lo cual obviamente tiene demasiada longitud. Entonces lo que se debe hacer en estos casos es cortarlo, ¿sí? Cortarlo en varios, no picarlo, porque a veces ocurre que los pican, y si los pican se vuelve como una harinita de pasto, de forraje, que al final no ayuda en la ruta. Entonces tienen que ser cortados en larguito como para que puedan ingerir, porque si no los cortan se van a mezclar entre ellos, se van a como hacer trenza dentro del rumen, lo cual los organismos no van a poder degradar, ¿sí? Entonces, en pastos normales, como lo guardamos aquí en los jardines, no hay ningún problema, pero en ese tipo de pastos que sí vamos a encontrar en el campo, es necesario cortarlos. Entonces, este tipo de pasturas van a generar una ingesta de alimento lento. Al ser lenta, vamos a tener que haber mayor estimulación de mecanorreceptores a nivel de la boca, lo cual van a llevar la información ¿hacia dónde? Hacia los centros salivales. Al haber mayor activación de los centros salivales, ¿qué vamos a tener? Mayor salivación. ¿Sí? Entonces tenemos una elevada producción de saliva. Ustedes saben que la saliva de los rumiantes es ¿ácida o alcalina? Alcalina, muy bien, es alcalina, ¿no? Entonces sabemos que tiene un pH por encima de 8, ¿sí? Es bien alcalina. Eso es importante, ya sabemos, ya lo hemos hablado y vamos a ver por qué. Entonces, al ingerir estos forrajes, a nivel de rumen van a generar mayor volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener una mejor estratificación de acuerdo a las fases que ya hemos visto y hemos hablado. Por lo tanto, va a haber una buena distensión del rumen y del relleno. Por lo tanto, vamos a tener mecanorreceptores, ¿sí? En lo que conocemos como las zonas reflexógenas, sobre todo en el rumen, que van a activar los centros gástricos y de la rumia, que se encuentran a nivel de la médula oblonga. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener una elevada actividad de la rumia, entre 8 a 11 horas al día, y vamos a tener una motilidad frecuente a nivel del rumen y del relleno, lo cual va a generar que el pH, ¿no?
¿no?, del contenido del rumen sea prácticamente neutro, entre 6.5 y 7. Gracias a que se mantiene dentro de estas características de neutro, por esa salida que se ha llegado. ¿Sí? Porque tengan en cuenta que los microorganismos al generar fermentación están generando ácidos, gran cantidad de ácidos. De hecho, estamos hablando de ácidos grasos volátiles que son necesarios para el animal, pero si tenemos en un exceso, sí vamos a tener problemas, ¿no? Podemos tener una acidosis. Y además, la actividad de los microorganismos que van a actuar sobre los forrajes van a ser más de tipo celulolíticos, hemicelulolíticos, por ejemplo, ¿no?, que van a tener una fermentación lenta, una velocidad del paso más baja y contribuye a que se pueda mantener el pH. ¿Sí? Entonces, esto ocurre respecto a la rumia en animales que están ingiriendo forrajes. Pero en aquellos que son alimentados solamente por concentrados y encima finamente picados, lo cual es muerte asegurada para los animales, sí vamos a tener complicaciones. Vean aquí, por el tipo de alimentos que son concentrados, estamos hablando de carbohidratos mucho más fáciles de digerir. Entonces, la ingesta de alimentos es mucho más rápida. Por lo tanto, vamos a tener menor activación, menor estimulación de los mecanorreceptores bucales. Si hay menor activación de esos mecanorreceptores bucales, vamos a tener menor activación de los centros salivales. Si hay menor activación de los centros salivales, tenemos menor salivación. Entonces quiere decir que tenemos menos saliva y por ende, si bien tiene un pH de 8, lo cual ya sabemos, es muy baja la cantidad. ¿Sí? Eso por un lado. Ahora, ya a nivel del rumen y del retículo, va a generar un pequeño volumen, a diferencia de los forrajes, cuyo volumen es mayor. Por lo tanto, la estratificación de ese contenido, de esas fases que nosotros hemos visto, esas 4 fases, va a estar complicada. No se va a dar de esa manera tan ordenada que debería de ser. ¿Sí? Entonces, si hay un pequeño volumen, vamos a tener menor distensión del retículo y del rumen. Por lo tanto, vamos a tener menor cantidad de receptores, mecanorreceptores siendo estimulados. Por lo tanto, hay menor activación de los centros gástricos y de la rumia. Si están menos activados, entonces se reduce la actividad de la rumia, 2 a 5 horas por día, lo cual puede generar pseudorrumia, lo cual es totalmente perjudicial para el animal, porque no está realizando el proceso de la rumia, no está realizando ese proceso de remasticación, reinsalivación que necesita ese bolo. Entonces, los microorganismos no lo van a aprovechar. Y por ende tenemos una motilidad muy débil. Y por lo tanto, el pH del contenido del rumen va a ser algo más ácido, ¿no? 5.5 a 6. Y si está por debajo de 5.5, ya estamos hablando de acidosis ruminal. Ya estamos hablando de patología. Y ojo aquí, por el tipo de alimentos, los microorganismos que van a estar presentes con mayor desarrollo van a ser los amilolíticos, porque tienen gran cantidad de almidón, que es mucho más líquido, ¿no? Entonces la fermentación es más rápida, la velocidad de paso de ese tipo de alimento también es mucho más veloz, por lo tanto contribuye a que ese proceso de ruminación sea mucho más bajo. A ver, si lo alimentas solamente de forraje, no hay ningún problema, ¿sí? Si lo alimentas solamente con concentrado, sí vas a tener problemas. Entonces, puedes darle solamente forrajes o puedes darle forrajes y concentrados. Porque los concentrados no son malos, aportan muchas vitaminas, muchos nutrientes, pero tienes que complementarlo con forrajes. No puedes darle solamente concentrado. O sea, de poder puedes, pero sí vas a tener problemas con tus animales. No vas a tener una buena producción. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, los concentrados no son malos, solamente que sí o sí hay que complementarlos con forrajes. Sí. Y en el caso de forrajes finamente aplicados, sucedería lo mismo. Muy parecido. Por eso les dije que sí
no sé si después le darán, si lo complementan con forrajes largos, no hay ningún problema, se le puede dar. En ese caso no hay problema, pero si solamente le van a dar picados, finamente picados, ahí sí es como que no contribuimos mucho con el proceso de... Porque como que ya le están dando todo y haciendo que el animal ya no haga lo que antes. Claro, exacto. Eso también puede generar así. Sí, podría generar, sí. Sí, sí. Entonces, vuelvo a repetir, se puede dar picado concentrado, sí. Se le puede dar también, como dicen aquí, que le dan finamente picado el forraje, sí, pero compleméntelos con pastos más largos, no con forrajes. Incluso hay algunos que le ponen melaza para que también tenga un sabor mucho más palatable, ¿no? Se llama el famoso pancamejo, ¿no? El melaza con panca, lo mezclan y se les da. Ahora, así como los rumiantes realizan el proceso de la rumia, también realizan el proceso del eructo, lo cual es sumamente necesario porque estos microorganismos, al estar fermentando, producen gases, producen diferentes tipos de gases, principalmente CO2, producen metano, producen gases de sulfuro, ¿no? Como tenemos aquí, ácido sulfúrico, óxido de sulfuro también, en menor medida, eso sí. Y al tener esa cúpula de gas, ¿sí?, en la porción más dorsal, cuando se va acumulando va estimulando mecanorreceptores relacionados al eructo. Entonces, a través de reflejos vagos vagales, llevan la información hacia los centros de lo que vendría a ser el parasimpático, para que en forma de respuesta comience a liberar acetilcolina y los neuropéptidos inhibitorios. ¿Para qué? En este caso necesitamos que se relaje el esfínter esofágico inferior, necesitamos que se relaje el cardio para que el gas pueda ser expulsado, ¿no? Y aquí también vamos a ver movimientos antiperistálticos que hacen que el gas pueda ser eliminado, ¿sí? Se elimina. Ahora, parte del gas, como pueden ver en este gráfico, va a volver a ser inhalado, ¿sí? Vuelve a ser inhalado, gran parte, para llegar hasta los pulmones, que están entrando por vías respiratorias, ¿sí? Y ese CO2, ese metano que también puede ingresar, va a llegar a la sangre. Y esto es importante tener en cuenta porque y tiene que ver con el caso de la dieta que se da. Hay muchos ganaderos, ¿no?, pequeños ganaderos, que muchas veces en la alimentación le dan el forraje, le dan el concentrado, pero también, por ejemplo, les dan cebolla, les dan nabos, les dan ajo, les ponen ese contenido. Y ese tipo de alimentos generan muchos ácidos volátiles. Entonces, salen por medio del eructo, pero también ingresan. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que el CO2 ingresa, el metano puede ingresar, pero esos ácidos volátiles de la cebolla, de los ajos, van por vía sanguínea y ¿dónde terminan? En las glándulas mamarias. Entonces terminas teniendo una leche con un sabor a no. ¿Sí? Porque muchas veces son rechazados, ¿no?, por justamente ese sabor extraño que tiene la leche. ¿Sí? Ya en general ya en Corea no se hace tanto o no se les da tanto ese tipo de alimentos, pero en la antigüedad, bueno, hasta hace unos años y ahora digamos que hay un poco más de control, ¿no? Entonces siempre se están capacitando los ganaderos, ¿no? Seguramente algunos de ustedes, si les gusta la ganadería, les va a tocar, no sé, a lo mejor trabajar en Senasa o qué sé yo, ¿no? Entonces tienen que ir a capacitar a los ganaderos, indicándoles cómo tienen que alimentar a los animales, es importante que realicen la rumia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero les comento, ¿no?, que a veces ocurre de que les dan dentro de su alimentación cosas que no deberían de ir, que generan aromas volátiles que son absorbidos y llegan hasta la leche, ¿no? Pero ¿por qué cambia el sabor a la leche? No pasa nada más una vez. No. Es solamente el sabor. Entonces, bueno, la leche de vaca tiene un sabor característico, ¿no? Si
ya varía, tiene sabor a cebolla. Claro. Sí. Y esta constante generación de CO2 y de metano no genera ningún problema. No, están ellos adaptados genéticamente para poder llevar a través del CO2 a través de sus vías respiratorias y que llegue a la sangre, ¿no? Y después, lógicamente, van a volver a ser eliminados. A través del parasimpático en la cámara del esfínter del esófago. Sí, porque estamos hablando de reflejo vago vagal, solamente que va a estar liberando neuropéptidos inhibitorios. Porque la tricolina me contraía, ¿no? Sí, En este caso sería el otro péptido, ¿cómo se llama? inhibitorios. Péptido inhibitorio. Sí. ¿Cuánto gas produce? Depende, ¿no? Mucho del tamaño del rumiante, pero puede ir entre 500 a 1500 litros por día. Incluso hay toros gran campeones, ¿no? Que a veces están en las ferias y producen hasta 2000, 2500 litros por día, ¿no? Y este es el mecanismo por el cual se genera este proceso de la lesión, ¿no? Esa cúpula de gas, ¿no? Se va a desplazar hacia la parte craneal. Eso se da gracias a los movimientos que vamos a ver en este momento, que la verdad no entiendo por qué los han puesto al final. Yo creo, o sea, si yo hubiese hecho los deportes, los hubiese puesto delante, ¿no? Las contracciones para, porque ya estamos hablando aquí de contracciones y por ahí no me van a entender. ¿Sí? Entonces, esas contracciones hacen que el gas vaya hacia la parte de adelante, hacia la parte craneal. Entonces eso estimula a que el cárdiaco pueda relajarse. ¿Para qué? Para poder expulsar el gas, ¿no? Va el gas hacia el esófago, hay una contracción antiperistáltica esofágica que es necesaria para que el gas pueda ser llevado hacia el exterior. El gas no sale inmediatamente, va hacia la nasofaringe, la boca cerrada, por eso se escuchan ciertos ruidos, ¿no? Mientras está el bovino que no está en proceso de rumiante, ¿no? Y hay una reabsorción parcial de CO2 en hiperventilación transitoria justamente porque aumenta el CO2 que está siendo vuelto a inhalar como vimos en la imagen anterior, ¿no? Sobre todo el CO2 aquí. Entonces genera una pequeña hiperventilación. Bueno, y aquí siguiendo con esa regulación del eructo, vean lo importante que es eliminar ese gas, porque ya en lo que vemos aquí en el gráfico 3, 4 y 5, ¿sí? Vamos a ver de que llega a ese timbarismo. ¿Por qué? Porque no se está generando una buena eliminación del gas. Sabemos que ahí es un poco complicado, se debe hacer una trocalización, ¿sí? Y vean aquí que en el caso de la inhibición hay presencia de ingesta cerca del esfínter cardíaco, ¿sí? Que afecta los 3 esfínteres. ¿Cuáles son esos 3 esfínteres? Ahí estamos hablando de lo que es el esfínter esofágico inferior, el esfínter esofágico inferior, y estamos hablando de esa especie de esfínter que es la comunicación entre el rumen y el reptil, ¿sí? Y eso evita que haya entrada de ese contenido, de estos gases, hacia los pulmones. Y la adrenalina tiene una respuesta rápida o violenta, es decir, que rápidamente hace que se relajen todos los músculos. Lo cual, si se relajan, el gas es expulsado muy rápido, ¿sí? De manera, incluso no hablan de la cuenta, porque es cuestión de milisegundos. ¿Ok? A ver, ¿qué más? Sí, el que está en comunicación del rumen con el reptil. Vean los gases que se están produciendo: CO2, metano, tenemos nitrógeno, tenemos oxígeno, en menor medida tenemos hidrógeno y tenemos también sulfuro, ¿no? A ver, ¿qué les iba a decir sobre el eructo? Se me fue la idea. Volver en algún momento. Ahora sí, ya hablando de lo que es la motilidad del retículo y del rumen, es muy necesaria para que se puedan dar estos procesos de la rumiación y del eructo. Y algo que quería comentarles es que en el caso de la rumia, así como tenemos
parámetros fisiológicos que debemos de explorar cuando estamos revisando a un paciente, como la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la temperatura, ¿no? Tenemos también una frecuencia ruminal. En los rumiantes nosotros debemos de tocar o de detectar, la frecuencia ruminal. Y debemos de encontrar entre 7 a 12 ruminaciones en 5 minutos. Sabemos que la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la temperatura la tomamos en 1 minuto, pero en este caso tiene que ser en 5 minutos. ¿Cómo se determina la frecuencia ruminal? ¿Alguien sabe? ¿En la fosa de Lijar? ¿Derecha o izquierda? Claro, suficiente. Eso justamente son los movimientos del RUM. Se coloca la mano, la palma de la mano o el puño, ¿no? Si les han enseñado el puño, en la fosa de Lijar, lado izquierdo, durante 5 minutos. Y tienen que determinar entre 7 a 8. Por lo general los bovinos están entre 7 y 8 y los caprinos llegan hasta 12, incluso algunas veces hasta 15 en la portada. Sí, tengo un poquito más. También se puede medir con el estetoscopio, ¿no? Si tienen el estetoscopio, colocan la campana en la fosa del lado izquierdo y también se lo pueden percibir, ¿no? Durante 5 minutos. Y tienen que tener esta mano. Entonces, esto quiere decir que se está realizando una buena movilidad a nivel de esta cámara, en la cual podemos ver, vean aquí cómo se ven a nivel del rumen y del retículo esos potenciales espigas. Son varias espigas, están muy juntas, según la imagen no lo vamos a ver muy bien, pero son varias espigas que se encuentran en cada una de estas contracciones. Y a nivel del rumen tenemos lo que vendría a ser la contracción primaria, ¿sí? Contracción primaria y la contracción secundaria. La contracción primaria también es conocida como las ondas A y la contracción secundaria como ondas B. ¿Hay diferencias? Sí, no solamente la letra de A o B, sino que en el caso de la contracción primaria se da básicamente en una contracción muy fuerte que va a permitir que la dirección de las contracciones vayan de craneal y dorsal hacia caudal y ventral. ¿Para qué? Para permitir la mezcla. Estas son, mejor dicho, las contracciones de mezcla. Permite que haya un buen mezclado del contenido de ese bolo con los microorganismos y con el jugo ruminal. ¿Sí? Básicamente permite que haya una buena mezcla. Ahora, en el caso de las contracciones secundarias, conocidas como las ondas B, se dan básicamente de atrás hacia adelante, es decir, van en sentido caudal a craneal. Y son conocidas como las contracciones para el eructo. Es la que favorece el eructo, es la que permite que el gas que está en dorsal pueda ir hacia la parte craneal, estimular a estos receptores cerca del cráneo y finalmente pueda ser expulsado. ¿Sí? Entonces, ondas A para lo que vendría a ser la mezcla y las ondas B para el eructo, para eliminar el gas. ¿Ok? Ahora, a nivel del retículo también vamos a tener contracciones. Hace unos cuantos minutos de la clase le dije que teníamos contracciones bifásicas y contracciones trifásicas. ¿Sí? Y las primeras son las contracciones bifásicas, donde vamos a ver que el retículo se va a contraer casi obliterándose, es decir, casi enroscándose en sí mismo, hacia la mitad de su cuerpo. ¿Sí? Se oblitera, generando que es como, no sé si alguna vez han tenido un globito inflado chiquito y le dan la vuelta y se forma el famoso pollito, ¿no? Que dicen de cabeza. De esa manera es que se oblitera, contrayéndose. ¿Sí? Entonces, esto permite que pueda
favorecer que ese bolo que se encuentra entre el rumen y el retículo siga mezclándose, es decir, contribuya a que haya una mezcla. Y en el caso de la contracción trifásica, no es más que una contracción bifásica con una contracción extra. De ahí el nombre de trifásica. ¿Sí? Eso vendría a ser la contracción trifásica, que es la que va a preceder al proceso de la rumia. Es la que va a permitir que el contenido pueda ser regurgitado. ¿Sí? Cuando ¿se acuerdan de la rumia? Les hablé de la contracción trifásica. Es esta la que va a permitir que pueda estimularse este esfínter esofágico inferior para que pueda regurgitar el contenido. ¿Sí? Ahora, en el caso del omazo también vamos a tener unas contracciones, solamente que son unas contracciones más lentas. Vean aquí las contracciones del retículo con varias espigas, como podemos ver, mucho más, una contracción más vigorosa, versus la del omazo, que se forman más mesetas que espigas, ¿no? Y esto se da básicamente por el contenido de estas papilas, ¿de acuerdo? Que va a contribuir a que se pueda absorber el agua. ¿Sí? Aquí es donde se permite dar esa absorción de agua haciendo que se mezcle y lógicamente tiene que haber al principio una apertura del pliegue retículo omasal, el cual va a permitir que en un primer momento pueda pasar el contenido, pero luego se cierra. ¿Sí? Normalmente va a estar cerrado. ¿Para qué? Para que pueda aprovechar en absorber el agua y algunos electrolitos. Y luego, bueno, no tenemos en el caso del agomazo, pero acuérdense que el contenido que escapó de la digestión fermentativa por parte de los microorganismos del rumen va a pasar hacia el agomazo. Entonces ahí las proteínas, los carbohidratos, los lípidos van a comenzar a ser digeridos. ¿Por qué? Porque a nivel del agomazo tenemos liberación de ácido clorhídrico, tenemos a la pepsina igualito. ¿Sí? Entonces se va a dar una digestión similar a la que pasó antes del receso. ¿Sí? Muy bien, ahora, ese líquido ruminal, ese jugo ruminal que encontramos a nivel del rumen, valga la redundancia, ¿de cuánto era el pH? 8, 9. ¿Cuánto? 8, 9. 8, 9. Es normal. 8, O sea, ¿perdón? Claro, o sea, lo que vendría a ser lo ideal. 8, 9. 6.5 a 7. ¿Sí? Estoy bien. Si no existiese la saliva, sí tendríamos un pH bastante ácido. Pero lo normal es que nosotros a nivel del rumen encontremos ese pH por la salivación que lleva. Antes de meter la saliva, sí, es bien ácido, ¿no? Que es de 1 a 2. Sí, exacto. Pero como la saliva siempre está siendo tragada, pasada por el rumiante, entonces hace que se mantenga este pH, 6.5 a 7, lo cual es ideal para que los microorganismos puedan funcionar, ¿sí? Pero también hay otras características. Y de hecho, creo que la próxima semana les toca hablar sobre, van a tener una práctica sobre líquido ruminal, ¿sí? Entonces, hay ciertas condiciones para que esos microorganismos funcionen de manera adecuada. Uno de estos es el pH, ¿sí? Otro es la temperatura. La temperatura, hay algunos, bueno, varían un poco los autores, pero la mayoría considera que de 38 a 41 grados centígrados sería lo ideal para que esos microorganismos puedan funcionar. También una condición muy importante. ¿Se acuerdan de ese momento cuando hablamos de los gases
lo que se hace es una aspiración con una sonda nasoesofágica, ¿no? Que llegue hasta el pulmón. Se hace una aspiración e inmediatamente tenemos que guardarlo en un termo. El termo que utilizamos para el agua caliente para el nochecito, ¿sí? Igualito. Entonces, inmediatamente se guarda y se tapa. ¿Para qué? Para no perder el pH, no perder la temperatura, que está llegando calentito desde el rumen hacia el termo, que no entre aire, entonces entra, se cierra, para que haya condiciones de anaerobiosis y que haya oscuridad aparte. Y van a ver cómo funciona. Seguramente van a trabajar con almidón, me imagino, y van a ver cómo comienzan a degradar el almidón. Y también seguramente lo van a ver al microscopio, no sé si lo vienen haciendo, se ve al microscopio estos microorganismos, y si se mantienen todas estas condiciones en el termo, van a ver que es como si fuese el gráfico de Lima, ¿no? Microorganismos chocándose uno con otro, dando vueltas a montones. Principalmente vamos a ver protozoarios, es lo que más vamos a ver hongos, no tanto así bacterias, porque vamos a decir que para las bacterias se necesita tinción especial, entonces vamos a ver un tráfico de protozoos principalmente, siempre y cuando se mantengan estas condiciones, ¿no? Entonces, esto es lo ideal para que los microorganismos puedan realizar ese proceso fermentativo. Bueno, aquí es un comparativo entre monocavitarios y policavitarios. Monocavitarios, principal función a nivel del estómago, donde se libera ácido clorhídrico, la pepsina. Vean los alimentos que están llegando y que van a comenzar a ser degradados. Cuando tengamos partículas mucho más pequeñas, van a pasar hacia el intestino, donde vamos a tener enzimas intestinales y enzimas pancreáticas que van a seguir ese proceso de digestión hasta obtener productos mucho más sencillos. Vamos a tener monosacáridos, vamos a tener aminoácidos, vamos a tener ácidos grasos, monoglicéridos, que son los que finalmente se van a absorber, ¿sí? Se absorben a nivel intestinal. En el caso de los policavitarios, sabemos que están ingiriendo, por el tipo de alimentación que tienen, carbohidratos, proteínas, poca cantidad de lípidos, pero también tienen lípidos, y a nivel de lo que vendría a ser el rumen, a través de los microorganismos, van a degradar este tipo de alimentos y van a formar ácidos grasos volátiles y amoníaco. ¿Sí? Van a formar amoníaco, que son los que se van a estar absorbiendo a nivel de las paredes del rumen. Generan gases que van a ser eliminados, como por ejemplo el metano o el CO2. Lo que no sea afectado por los microorganismos pasa hacia el abomazo. Y en el abomazo tenemos ácido clorhídrico, pepsinas que van a seguir ese proceso de digestión hasta pasar al intestino delgado, donde vamos a tener otra vez enzimas pancreáticas, sobre todo, que van a estar degradando esos compuestos hasta obtener monoglicéridos, hasta obtener monosacáridos, hasta obtener aminoácidos y finalmente pueden ser absorbidos. ¿Sí? Veo la cara de cansados y... Pero ya estamos por terminar, ya estamos viendo casi al final. ¿Qué es? Seguimos avanzando para terminar lo más rápido posible. Esto también mañana es. Sí, hasta que tenemos el día de hoy. Muy bien, entonces tenemos aquí la microbiota ruminal. Ya les comenté que vamos a tener protozoos, vamos a tener bacterias, vamos a tener hongos. De acuerdo a la estratificación se van a ir clasificando también estos microorganismos, los cuales son muy importantes porque son los que van a realizar la degradación. Y vean aquí, no sé si se llega a ver, pero tenemos la acción de esos microorganismos. Por ejemplo, tenemos, tenemos microorganismos celulolíticos, hemicelulolíticos, tenemos microorganismos amilolíticos, tenemos microorganismos metanogénicos que se encargan de producir exclusivamente gas metano, ¿no? Entonces son diversos microorganismos que van a ejercer su función y van a producir gases que van a ser eliminados por el
el ácido butírico y el ácido propiónico. ¿Sí? Son tres principales, que finalmente son los que van a ser absorbidos a través de las paredes del rumen. ¿Sí? ¿Sí? Ácido acético, ácido propiónico y ácido butírico. Ahorita los vamos a ver. Estos son acético, butírico y propiónico. ¿Sí? Los tres principales son la fuente de energía para los rumiantes. Y vieron aquí, les he colocado una leyenda que dice cuál es la importancia de cada uno de estos. La principal función es que los tres van a contribuir a formar glucosa y también glucógeno a nivel de lo que vendría a ser el hígado. Pero también hay particularidades. Por ejemplo, en el caso del acético, ayuda a la síntesis de grasa, la grasa corporal. Por ejemplo, aquellos que se dediquen a la ganadería de carne van a generar una alimentación que seguramente la van a aprender en nutrición, no sé dónde la van a aprender, que va a favorecer que produzca mayor cantidad de ácido acético. Porque aquellos que se dedican a la ganadería, su importancia radica en que tienen que vender esa carne, ¿no? Y a veces, bueno, en nuestro país no sé si hay tanto, pero hay países en los cuales llegan, digamos, bueno, es negocio, pero es negocio desde país a país, ¿no? Entonces, por ejemplo, en países como Argentina, Paraguay, Uruguay y parte de Brasil, que son países agroganaderos, ellos tienen lo que se conoce como la cuota Hilton. ¿Qué significa esto? Habrán escuchado el apellido Hilton, ¿sí? La famosa hija de Hilton, Paris Hilton, ¿sí? Ellos tienen 2 hoteles y ellos sirven un filete que debe tener 1 milímetro de grasa. Si tiene más de 1 milímetro de grasa, no lo acepto. Entonces, esa cuota Hilton lo que hace es invertir en estos ganaderos de estos países para que les envíen estos cortes de carne, estos filetes, que tienen 1 milímetro así exacto, medido de grasa. Si tiene más, puntos menos, y se va repitiendo, más puntos menos, hasta que finalmente les cortan el negocio. ¿Sí? Seguramente si alguno se va a dedicar a ganadería de carne, posiblemente vaya a estos países, no sé. Aquí no sé muy bien cómo es el tema de la ganadería, estoy un poco desactualizada aquí, pero en esos países sí lo conozco. ¿Sí? Entonces, van a importar que ese ácido acético se produzca de todas maneras, ¿no? En el caso del propiónico, aparte tiene la importancia de que, vean aquí, vacas lecheras. Entonces, aquí es importante para el ganado de leche ese ácido propiónico. ¿Por qué? Porque se utiliza a nivel de las glándulas mamarias para producir el azúcar de la leche. ¿Sí? Lo que vendría a ser la síntesis de la lactosa. Entonces, para los ganaderos lecheros es muy importante que se produzca mayor cantidad de ácido propiónico. Y luego tenemos el butírico, que tiene básicamente el papel de generar mantenimiento a nivel del epitelio luminal. Contribuye a que se mantenga esas papilas a nivel del rumen de manera adecuada, ¿no? Para que estos microorganismos puedan actuar y también favorezca la absorción de más ácido graso molar. ¿Sí? Entonces, ahí la leyenda sobre estos 3 ácidos. Este de acá, por ejemplo, es el pasto elefante, el que les dije que 2 a 5 metros aproximadamente. Y hay que cortarlo porque si se los damos de ese tamaño a los animales, como les digo, se van a ir enredando unos con otros y al final no van a poder ser aprovechados por los microorganismos. ¿Sí? Ahora, en el caso de los forrajes, que sabemos que son fibra, estamos hablando de carbohidratos, van a ser atacados por unas enzimas, que son, por ejemplo, la celulasa, la amilasa, ¿no? Tenemos hexasas, tenemos hemicelulasas también, que van a encargarse de producir ATP. El ATP va a ser internalizado
por el mismo microorganismo. ¿Por qué? Porque estas enzimas se encuentran en las membranas del microorganismo. Entonces producen ATP y ese ATP va a ser la fuente de energía para el microorganismo que lo ingiere, lo reabsorbe, ¿sí? Lo lleva hacia adentro, lo internaliza. Y lo que va a producir es piruvato. Y ese piruvato, a través de reacciones químicas, donde está muy implicado el NADH, es decir, hay una reducción, ¿no?, por parte de los hidrogeniones, es el que nos va a dar los ácidos grasos volátiles. Ácido acético, ácido propiónico y ácido butírico. ¿Sí? Creo que hay otro gráfico sobre esto. Aquí. Es lo que les estuve explicando, ¿no? Sabemos que hay una fermentación por parte de los microorganismos, pero previamente en sus membranas, en las membranas de estos microorganismos encontramos enzimas. Estas enzimas, que son las que se van a encargar de producir el ATP una vez que, que se van a encargar de producir el ATP, el cual va a ser internalizado por el microorganismo hasta obtener piruvato. ¿Sí? Y el piruvato, por diferentes procesos bioquímicos, ¿sí? Ustedes saben que para que pase de piruvato hacia ácidos grasos volátiles hay pura bioquímica, pero aquí en fisiología no les exigimos eso porque la verdad son muchos pasos, ¿sí? Entonces aquí lo importante es recordar que en el piruvato vamos a obtener los ácidos grasos volátiles y también los gases, ¿no? Los gases de todas maneras porque son los productos finales. Ven aquí los ácidos grasos volátiles, los principales, los que tenemos aquí. No les voy a exigir que les sepan las fórmulas, no se preocupen. Acético, propiónico, butírico. Pero también encontramos isobutírico, isovalérico, 2-metilbutírico. También tenemos, pero la diferencia es que se producen en menor cantidad. Y además a esto se los conoce como cadenas ramificadas, mientras que los tres primeros se los conoce como cadena corta. ¿Sí? Los tres primeros para mí son los principales, esos son los que quiero que ustedes se acuerden de ellos. ¿Ya? Entonces, a nivel de rumen, sabemos que se van a producir los ácidos grasos volátiles. Se van a absorber a nivel de las paredes del rumen, van a pasar hacia la sangre y en la sangre van a ir hacia el hígado. Y en el hígado van a formar parte de la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Formación de glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos, ¿correcto? Como los ácidos grasos volátiles, como por ejemplo, como vemos aquí, aminoácidos, ¿no? Glicerol, que son lípidos, también forman parte de la gluconeogénesis. Pero aquí nos vamos a centrar en los ácidos grasos volátiles. Una vez que pasan por el proceso de gluconeogénesis, es obtener glucosa. Otra vez, ¿sí? Obtenemos glucosa. Glucosa que pasa a la sangre y glucosa que va a servir ahora sí como combustible para las diferentes funciones, ¿no? Energía para el músculo, formación de más ácidos grasos, ayuda en el proceso de regresar la formación de la leche. ¿Sí? Entonces vean que los ácidos grasos volátiles dentro del animal se van a convertir en glucosa. ¿Sí? Es una particularidad que tiene este tipo de especies. Ahora, fíjense aquí, a nivel del intestino, ¿se acuerdan que hay una parte del alimento que pasa al abomazo? Y el abomazo pasa al intestino. En el intestino sufre la acción de enzimas pancreáticas, donde vamos a obtener glucosa
donde vamos a ver que a nivel de sus membranas vamos a encontrar proteasas, son unas enzimas que tienen los microorganismos. Y las proteínas, a través de las proteasas, se obtengan péptidos que van a ser internalizados, como vemos aquí, por el microorganismo. Estos péptidos van a seguir proceso de degradación, porque hay enzimas dentro del microorganismo también, que nos va a dar aminoácidos. Y estos aminoácidos van a servir para formar amoníaco, que se va a reabsorber a través de las paredes, ¿sí?, del microorganismo y del rumen, pero también contribuir a la formación de ácidos grasos volátiles. Sabemos que se van a reabsorber a nivel del rumen, ¿sí? Pero ojo, muchas veces el alimento con proteína, ¿sí?, el alimento con proteína que se le da a los rumiantes es muy caro, ¿sí?, es muy caro. Por lo tanto, muchos ganaderos prefieren darle un alimento de origen no proteico, que contenga, por ejemplo, urea, que contenga nitratos, por ponerles algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, quiere decir que no es necesario que ustedes le den al rumiante proteína en su alimento. ¿Por qué? Porque los mismos microorganismos pueden formar lo que se conoce como la proteína microbiana. Ellos generan su propia proteína. ¿Sí? Entonces, para abaratar los costos, y de hecho sale, si bien sí, es más barato, mucho más barato, pero sí hace que se obtenga una proteína de mejor calidad para el animal. Porque si ustedes le dan, digamos que gastan un montón de plata en un alimento proteico, el animal lo va a consumir, los microorganismos lo van a degradar, se va a absorber, pero gran parte de esa proteína se va a eliminar, y se va a eliminar en origen, en forma de urea. Mientras que el mismo animal puede regular la formación de su propia proteína microbiana, de origen microbiano. Y también puede darse el caso de que el amoníaco, por ejemplo aquí el amoníaco que le colocan en el alimento, ¿no?, un origen de un alimento no proteico, nitrógeno no proteico, es ingerido, el microorganismo lo internaliza, ¿sí? Y esto le permite formar aminoácidos y de aminoácidos formar proteínas. Entonces se aprovecha, tal cual es desperdiciar. ¿Ok? Ahora, en el caso aquí de lo que vendría a ser, oye, no se va a quedar la batida. Vean aquí. Vean aquí cómo se forma la proteína bacteriana. Así que la va a aprovechar el mismo microorganismo. Vean aquí cómo esa proteína bacteriana va hasta la humasia, en donde por medio de lo que tendría que ser la pepsina va a ser degradada, va a llegar hasta el intestino delgado. Pero quiero que se fijen aquí en el amoníaco que se está formando, cómo a través de esa absorción de las paredes del rumen va a llegar hasta lo que vendría a ser el hígado. Y en el hígado va a contribuir a la formación de la urea. ¿Sí? Y ustedes saben que la urea normalmente se va a estar eliminando por medio de la orina. Pero ¿qué ocurre en el caso de los rumiantes? Que la urea que está siendo formada, una parte sí va a ser eliminada en la orina como en otras especies, pero parte de la urea, a través de la vía sanguínea, va a llegar hasta las glándulas salivales. Y en las glándulas salivales, ustedes saben que producen gran cantidad de saliva que va a llegar hacia el rumen, la urea llega hasta ese nivel, y lo que vamos a ver es que se va a ir degradando, formando amoníaco. ¿Sí? Y esto va a permitir, ¿qué cosa? Que se pueda formar la proteína bacteriana. Entonces aquí, el ciclo de la urea en este tipo de especies es muy importante, porque la urea es reutilizada para formar proteína microbiana. Por eso les decía que no hace falta que le den un alimento rico en proteínas,
porque es tirar la plata al agua, en pocas palabras. ¿Sí? Y ya para ir terminando, borrador, pues está. Ya en el caso de los lípidos es mucho más sensible en el sentido de que es más simple, ¿sí? Es mucho más simple porque la alimentación de estos animales contiene pocos lípidos, en realidad. La mayoría de los lípidos van a estar formados por triglicéridos, ¿sí? Triglicéridos que van a ser degradados por lipasas, por estearasas, ¿no? A nivel de los microorganismos, hasta obtener glicerol. Y ese glicerol es el que se va a convertir en ácidos grasos volátiles. Y algo muy importante a tener en cuenta, que los lípidos que llegan hasta el rumen, que están siendo degradados, normalmente son ácidos grasos insaturados, pero sufren de hidrogenación. Si sufren de hidrogenación, ustedes por lo química saben que se van a convertir en ácidos grasos saturados, que es la grasa que normalmente encontramos en los productos animales. ¿Qué diferencia hay entre ácidos grasos saturados e insaturados? Por lo química que ustedes me han llevado. Tienen que ver mucho las cadenas. En el caso de los insaturados, sus cadenas suelen ser ramificadas, suelen tener doble enlace entre los carbonos, mientras que en el caso de los saturados tienden a ser más lineales y solamente hay un enlace entre carbonos. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y este tipo de grasas es la que nosotros encontramos en la leche, en la carne de los animales, ¿sí? Sí o sí, porque sufren de hidrogenación. ¿Ya? Y hemos terminado. Sé que he sido pesada esta clase, pero estábamos atrasados. Y había que terminar. Profe, hasta acá viene el examen. Hasta aquí. Sí. No. Viene respiratorio y digestivo.